Humo detectado. Oh, oh, oh. Ganó la derecha, en Alemania ganó la derecha. Momento. Paren un segundo. Porque cuando aparece la cabra, hay que hacer algo muy simple. Agarrar el pochoclo, sentarse, respirar y prender el detector de humo. Ah, y un detalle. Fíjate ese movimiento de la mano. Después contame en los comentarios qué te parece. Sigamos. Hay algo que está pasando en la cabeza de la gente que yo no sé si está asociado a la pandemia, que muchas veces la pandemia fue tan dolorosa para la humanidad que por ahí le cambió el pensamiento a la gente o el sentir a la gente. No sé cuál es la causa, pero lo cierto es que esto está pasando en Argentina y en el mundo. Yo creo que un votante peronista no pudo haber votado a Milei. Te explico por qué. Porque es la antítesis del peronismo. Es la antítesis. Nosotros creemos en la solidaridad. Por la última devaluación, por una inflación creciente muy de golpe y demás. Esto es una pobreza que viene tiki. Sí. Cada año que pasa va un escalón un poco más alto. Estamos mirando acá el semestre del 2023. Algunos hablan de una pobreza más alta si se tomaran los últimos 4 meses. En cantidad de personas, 41,7% de argentinos hoy están en la pobreza y representa a el 32% de los hogares del país. Nosotros creemos en la justicia social. En la gestión de Alberto Fernández en los 4 años deja 3,5 millones de pobres más de los que había en el 2019. Que ya era altísimo. Que ya era alto. Estaba en el 39 y pico %. Y todo esto sucede porque, a diferencia del 2001, cuando se rompió la cadena de pago. Nosotros creemos en la distribución equitativa del ingreso. Muy pocos días de la despedida de Alberto Fernández del gobierno, creo que la medida del fracaso económico de este gobierno se siente en el costado más doloroso, es el número de la pobreza, ¿no? La situación ahora con la inflación disparada es todavía más dramática. La inflación hace que se deteriore rápidamente la situación de los sectores populares a los que apenas les alcanza para llegar a fin de mes. Nosotros creemos en el multilateralismo. Y ahí lo estamos viendo en pantalla, una inflación anual del 142,7%. Para hacer un poco de memoria, estamos acostumbrados a la inflación, pero no a estos niveles de 3 dígitos. Esta es inflación hasta el mes pasado. Hasta noviembre, exactamente. Con todo que soltaron todo ahora diciembre, sí. seguro el número va a ser otro, ¿no? Octubre, porque en noviembre vamos a conocer el mes que viene, la semana que viene. Falta noviembre, diciembre. Falta noviembre, diciembre, que fueron meses muy altos, así que es muy probablemente que esta inflación la veamos mucho más arriba. Nosotros creemos en la soberanía económica. Y Alberto Fernández, pandemia mediante, en el 2020 tenía 36% de inflación, después le empezó a levantar hasta que finalmente termina con diciembre del 23, que solamente estaba influenciado por un mes prácticamente de Milei, 20 días de Milei, con un 211% de inflación, con lo cual hay una inflación muy, muy alta. Bueno, la verdad que Milei en sus discursos de campaña dijo todo lo contrario. Un peronista no pudo haber votado esto. Momento. Hay algo que nos cierra. Porque algunos políticos hacen siempre lo mismo. Cuando hacen desastres, desaparecen. Se van, bajan el perfil y cuando creen que ya pasó el tiempo, vuelven. Pero no vuelven a dar explicaciones. Vuelven a dar clases de moral, de economía, de cómo hay que hacer las cosas. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿de verdad piensan que la gente no se da cuenta? ¿O creen que con el tiempo alcanza para que nos olvidemos? Sigamos. Pero gobernar en ese momento era de una complejidad enorme. Salimos de la pandemia y entramos en una guerra. Y todos decían, ¿qué tiene que ver la guerra de Rusia y Ucrania? Es lo mismo que ahora. El precio de la energía subió el 17%, el precio de los alimentos subió el 20%. Porcentaje que solo a la cabra se le ocurre. Porque después ves los datos reales y la cosa es bastante distinta. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir precisión. Después de todo, es la cabra. Sigamos. Te hago un paréntesis con respecto a la pandemia. Me imagino que no te habrá gustado lo que dijo Guzmán en su momento. Creo que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que
Era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. Que se utilizó la pandemia también para... Después se corrigió porque la verdad lo que dijo fue una estupidez profunda. Acá debería existir un video, un archivo, algo, de Guzmán diciendo exactamente eso. Pero no existe, no está, no hay registro, solo aparece en el relato, o mejor dicho, en la cabeza de la cabra. O sea, ¿alguien piensa seriamente que alguien se puede beneficiar políticamente diciéndote a vos no puedes salir de tu casa? Es todo costo, todo costo, no tiene ningún rédito, ningún rédito. Ni siquiera económico, porque además yo tenía que seguir subsidiando un montón de sectores para que no se caigan del todo. ¿Escuchaste eso? Interesante, porque hay algo más profundo acá. Y te lo pregunto en serio. ¿Por qué algunos políticos hablan como si la plata del Estado fuera de ellos? Yo tenía que pagar, yo decidí, yo hice. Pará, no es tuya. En todo caso, la administrabas. Y bastante mal, por cierto. Sigamos. Ahora vos decís, bueno, pero ¿por qué entonces dicen que vos fuiste tan bueno? Porque hay una cosa que sí no pudimos ordenar, y que creo que nadie hubiera podido ordenar, y es que la sequía del último año privó a la Argentina del ingreso de 20.000 millones de dólares. Para la cerca del Estado hubieran sido 6.000 millones de dólares aproximadamente. Y esos 6.000 millones de dólares nos generaron un problema fiscal que nos impidió contener la inflación. Yo eso lo veo como algo que no supimos arreglar, que trabajamos mucho con Sergio. Y acá hay memoria selectiva, porque la cabra parece no acordarse de algo clave. Pero para eso está el detector de humo, para refrescar. Durante el último tramo de su gobierno, desapareció. No estaba, no hablaba, no daba la cara. El que salía era otro, Sergio Massa. Entonces, claro, cuando ahora reaparece y quiere explicar cómo deberían ser las cosas, la pregunta es inevitable. ¿Dónde estabas cuando había que hacerse cargo? Bueno, por eso tiene dimensión esta foto de, creo que es Diego Santiago de Fafazuli, es el apellido de un fotógrafo que ha sacado fotos muy, muy impactantes, trabaja para Infoba, Franco Fafazuli. Es contundente la imagen, cuando el fotoperiodismo ya te deja sin palabras. Perdón, pero para que me abro acá porque no se ve bien. Esto es lo que hay que ver acá. Claro, todas las miradas, todos los fotógrafos, todos los asistentes están concentrados en esta figura y allá va un presidente que no solo en la imagen, en un momento dado del acto, una cosa que sorprendió muchísimo, se da vuelta y le pregunta, no sé si a la locutora, porque el escribano no estaba atrás, a la locutora o a alguien le dice, ¿puedo hablar? Sí, puedo. No sé a quién le pido. El presidente que estaba encabezando la ceremonia. Me olvidé decir algo, ¿puedo? Dice. Y decirles que sí, que voy a ser el presidente que derrote a la inflación, que voy a defender el salario. Bueno, la reacción después de esta declaración fue obvia, ¿no? Todos se preguntaron, bueno, ¿por qué no empieza ahora? Ministro Massa tiene hasta el 10 de diciembre para empezar a derrotar la inflación, pero la verdad parece que es al revés, ¿no? Que la inflación lo derrotó a Massa. ¿Se acuerda cuando dijo que en abril la inflación iba a empezar con un número 3 adelante? ¿Se acuerda de eso? Fíjese. El objetivo que nos hemos planteado es llegar al mes de abril con el número 3 adelante de la inflación, ¿no? ¿Para abril ya con el número 3 adelante? Sí. Bueno, 3 adelante. En realidad la inflación de abril fue del 8,4%. La pifió por más o menos 5 puntos. Prometió además que iba a aumentar las reservas en 1.000 millones de dólares. Estábamos en 2.200 millones y hoy están las reservas en 8.200 millones de dólares negativos. Es decir, que no solamente no las aumentó en 7.000 millones, sino que se fumó 10.400 millones. No, y después tengo críticas personales. Yo lamento profundamente, la verdad es que
a mí, yo no lo advertí, lo que pasó en la Ciénaga de Olivos, no lo advertí. Eso nunca debió haber pasado y es responsabilidad política mía. Y pido disculpas. Ahí fue como si un me sometí quiebre, a la justicia. sentís que hubo como un quiebre en el apoyo. Y yo creo que sí, creo que sí, y con razón. Y me equivoqué, claramente me equivoqué, porque yo no organicé esa escena, pero lo cierto es que cuando la vi, debió haber dicho, señores, ahora, claro, yo digo, pero ¿y por qué no hice eso? Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Así que sí, queda bastante claro. Cuando un político que se fue golpeado en las urnas, criticado por todos y desaparecido durante meses vuelve para dar lecciones, no es análisis, es relato. Y ahí es cuando hay que hacerlo de siempre. Frenar, mirar y prender el detector de humo. Porque en Argentina el problema no es lo que dicen, es lo que ya hicieron. El humo se disipa, pero el detector de humo siempre queda encendido.